Hola, bienvenidos a 15 Minutos a Rojo Vivo, el espacio donde conversamos con expertos sobre marca personal, marketing digital, liderazgo y todas esas tendencias que están transformando la forma en que construimos reputación y generamos oportunidades. Hoy quisiera que nos preguntemos, ¿qué pasa si el activo más valioso de una organización no fuera su marca, sino las personas que la representan? Y para conversar sobre este tema nos acompaña una profesional que justamente trabaja entre storytelling, marca personal, reputación, desarrollo de negocios, redes sociales, etcétera. Hoy se conecta desde Miami, Marianela Hurtado. Bienvenida, Marianela. Hola Robert, qué chévere estar aquí contigo para hablar de todos estos temas que nos apasionan a ambos y también a tu audiencia, de verdad que súper contenta de estar acá. Gracias, Marianela, por aceptar la invitación. Para quien no conoce a Marianela, ella es consultora de comunicaciones. Es especializada en desarrollar estrategias para posicionar empresas, líderes y profesionales como referentes en sus áreas, utilizando, entre otras, la red profesional más grande del mundo, LinkedIn. Por todo esto, Marianela, para empezar esta conversación al rojo vivo, y ya que eres una autoridad en el campo, yo quiero preguntarte. Las personas son uno de los activos más importantes para construir reputación y credibilidad. Y si crees que las empresas ya el día de hoy tienen clara esa importancia. Sabes que siempre que los que trabajamos en comunicaciones hemos dicho que las personas, siempre hemos vendido esto de que lo más importante es la gente, la que trabaja en la empresa, la que hace todo. Obviamente que las marcas, sin las marcas, pues no habría gente y no habría nada que vender, pero las personas hoy en día están tomando un rol muy protagónico. Normalmente yo vengo del área corporativa, trabajé muchos años en una empresa transnacional y allí, cuando yo empecé, la reputación se construía de la siguiente manera. La empresa tenía una posición, un position statement, y eso era lo que le pasaba, bien sea a la prensa, a sus stakeholders, a la comunidad, y era un monólogo simple y llanamente que la empresa decía sobre sí misma. Esto ha ido cambiando y al contener ahora a todos los empleados de una manera que pueden ser voceros, que se convirtieron en voceros, y eso fue una transformación que se fue dando poco a poco en la medida que fueron llegando las redes sociales, empezamos a ver que ya los empleados tenían una voz y que esa voz se amplificaba muchísimo más que la misma portal de la empresa, o sea, la misma posición o el portal de la empresa podía decir, estos son mis valores, mi propósito, mis principios, pero cuando tú lo ves dicho por los empleados, eso genera mucha más credibilidad, construye más reputación y por supuesto maximiza el alcance. Entonces, sí debemos decir que hoy en día para la construcción de reputación, los empleados, los colaboradores son un factor de mayor importancia. Oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, habla una empresa que dice, sí, mis valores son la honestidad, el respeto, la lealtad, y de pronto sale uno de los CEO en un estadio, en una situación incómoda? ¿Qué pasa ahí? Porque lo hemos visto, ¿no? Y ahí se Exacto. nota la importancia de un perfil de estos CEOs, ¿no? Sí, correcto. Entonces él es un empleado de la empresa. Entonces todos tienen que actuar en conexión con lo que estás predicando. Practicar lo que se predica es súper importante. Y por eso los primeros mensajes tienen que llegar a los empleados para que ellos sean quienes reflejen eso. Podemos decir que en ese sentido los empleados no son un megáfono que van a estar repitiendo lo que dice la empresa, sino que son un espejo de cómo muestran y qué reflejan lo que se vive dentro de esa empresa. Entonces, si tú como líder no estás practicando lo que se predica, la verdad es que tu marca personal como líder queda muy afectada, queda bastante afectada en ese sentido. Y Oye, no estás haciéndole ningún favor a la empresa, ni siquiera a sí mismo. no, por supuesto, más bien le haces un daño. Correcto, Oye, correcto. y ¿cómo un profesional, un ejecutivo, un empleado, cualquier persona que trabaje en una empresa, cómo puede lograr ese posicionamiento? ¿Cómo puede mostrarse? ¿Cuál es el camino más allá de solo publicar las fotos del paseo en Instagram? ¿Cómo se puede volver un empleado, un embajador de esa marca? Ujú. Bueno, lo primero que hay que hacer es un trabajo de introspección.
Antes de empezar a publicar y hablar de eso, bueno, tenemos que irnos un poquito y cuando yo lo trabajo con mis clientes, lo que hacemos es, vamos a sentarnos y vamos a ver cuál es toda tu trayectoria, en qué te diferencias tú de tus colegas, para qué te buscan, para solucionar cuál problema te buscan. Y entonces ahí vamos encontrando qué hace diferente a esta persona para generar su marca personal y definimos una estrategia, se define una estrategia de comunicación para ir, empezar a comunicarla, empezar a contarla, tu marca personal. Entonces, esta es la manera que tú tienes que comenzar a ser embajador de marca. Primero, ver en qué te diferencias tú, cómo tú aportas a la misión de la empresa desde tu posición, seas el CEO o estés en el área de recursos humanos o en el área comercial, y desde allí tú empiezas a contar la historia. Es así como podemos lograr generar una serie de, un grupo de embajadores de marca que generen credibilidad y amplifiquen el mensaje. Oye, también veo que hablas de storytelling y todo eso. ¿Crees que esa parte de contar algo un poco más personal también aporta como empresa? ¿O crees que uno debe de ser muy, por ejemplo, si trabajo en recursos humanos, yo tengo que, publicar en LinkedIn artículos sobre recursos humanos? ¿O Exacto. cómo te aporta el storytelling en eso? ¿Cómo te vuelves realmente una persona relevante que aporta a tu marca o empresa? Y primero porque humanizas a la empresa, tú mismo transmites como tu lado humano. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de recursos humanos. Entonces, esta persona está contando de un proceso de selección donde un candidato le dijo tal y tal cosa. Entonces, estuvieron revisando esto y aquello y así ella logró entender que tenía las habilidades para la posición o que no las tenía. Y entonces, eso va a ayudar a que ella genere autoridad sobre su área de expertise, sobre su conocimiento y empiece a mostrar como el lado de cómo ella maneja las situaciones. Volvemos a la marca personal. Esa forma en la que ella genera impacto sobre su área de recursos humanos, como ella, bueno, después yo llamé al señor y le dije que si iba para la posición o que no iba por esto, por esto. Entonces, va generando como una autoridad sobre lo que tú sabes y cómo tú manejas todo lo que tiene que ver con tu área para lograr los resultados y generar el impacto en la empresa. ¿Ve? Entonces, sí, el contar el storytelling es mucho más valioso que simple y llanamente empezar a dar conceptos y ya. La parte educativa es importante, pero todo ese lado humano de contar la historia, de cómo pasó todo, aporta muchísimo y genera muchísima más conexión. Claro, porque ahora también digamos que el contenido técnico, con el tema de la inteligencia artificial y todo, como que todos sonamos a lo mismo y todos podemos publicar lo Sí. mismo. Entonces, la parte humana creo que es la que hace la diferencia. Totalmente. Sabes que yo estuve en un seminario muy grande que hubo aquí el año pasado de inteligencia artificial y nos mostraron como la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Pero al final nos mostraron miles de herramientas, casos de éxito, de todo. Pero el mensaje final es que tenemos que trabajar en nosotros mismos para utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, que es lo que es, que va a capitalizar todo lo que nosotros sabemos. Entonces nos dieron una fórmula, 10% lo que tú le entregas a la inteligencia artificial para que te genere lo que tú quieres, 80% lo que va a hacer la inteligencia artificial y luego otro 10% donde tú vas a revisar y vas a ajustar para no quedar con un contenido robotizado que no, que aporta lo mismo que otro que hizo la misma tarea que tú. En el primer 10% tú le estás poniendo como toda tu experiencia, todo tu conocimiento y luego ella va a utilizar esa información para generar un resultado diferente al de cualquier otro que no sea genérico y no suene como una máquina hablando ahí, como yo digo, como el genio de Aladino que tú le dices, llame esto, toma esto, toma esto, toma. Sí. Entonces, ese 10 80 10 ayuda muchísimo a generar, a utilizar la inteligencia artificial, que está muy bien utilizarla, pero hacerlo de una manera humanizada, que te lleve y que tú sientas que estás contando tu propia historia. ¿Ves? Oye, y ahora que me dices de este curso que estuviste de inteligencia artificial, también veía que hace un par de días o algo publicabas algo sobre otro taller que estuviste, un workshop de reputación algorítmica. Y es justamente continuando con esto de que la inteligencia artificial nos, o sea, todos nos preocupamos por ser trending, entonces buscamos todo lo que esté en trending y luego la inteligencia artificial que nos haga un contenido de ese trending. Y entonces
todos somos igualitos. ¿Cómo funciona esto que comentabas, que posteabas justamente sobre Y reputación mira, sabes algorítmica? que yo empecé a trabajar con LinkedIn para irme un poco hacia atrás, una vez que también hice un webinar y nos dijeron, miren, aquí lo que viene es todo el LinkedIn, eso era 2019. Esto es lo que viene, métanse aquí, aprendan de esto, porque, y a mí me hizo clic inmediatamente para comenzar a meter. Y esta vez, en el webinar de reputación algorítmica, yo dije, oye, me está pasando lo mismo que aquella vez, porque esta persona que es experta, ella se llama Sonia Janes Blum, Ujú. está Sí, le he oído. Sí. en Austria y ella Y es se ha dedicado ecuatoriana ella. sí, es Sí. ecuatoriana, se ha dedicado a estudiar todo lo que es la reputación algorítmica. Entonces nos dice, nos explicó los conceptos que nos llevan a ser citados por la inteligencia artificial. Es decir, todo el mundo, ya a nadie busca en Google, voy a googlear, sino que te entras a tu herramienta de inteligencia artificial, le haces las preguntas o quiero saber más sobre este tema y en la investigación, si tú estás bien posicionado, la inteligencia artificial te va a traer como uno de los resultados para eso. Uno de esos es el perfil de LinkedIn, ¿ok? Ujú. Otro es tener una página web, otro es tener entrevistas. Entonces, como ella se nutre de todo esto que está en la web, tú puedes llegar a ser citado como un experto o como una información confiable sobre el tema en el que tú eres experto. Entonces tenemos que empezar a trabajar en función de construir esa reputación algorítmica, escribir para humanos, pero también para la inteligencia artificial Para que nos que, registre. exacto, para lograr ser encontrados por ella y que nos muestre y nos haga como un contenido citable. Una de las formas de lograr eso, pues con lo que ya te dije, y también empezar a publicar como preguntas y respuestas frecuentes sobre tu área, porque de ahí ella se nutre mucho. Tener un blog, publicar artículos en LinkedIn, todo eso ayuda a nutrir que esa búsqueda de ella y que tú empieces a aparecer como una fuente de confianza en el momento que hagan la búsqueda. Entonces, yo al final de ese artículo escribía, de ese post, escribe, abre Perplexity y escribe quién es y escribe tu nombre. ¿Quién es Marianela Hurtado? Y ella va a buscar allí y te va a mostrar información sobre, a veces consigue información de ti o a veces de una que se llama como tú, de una persona que se llama como tú. Entonces, si por lo menos el primer resultado apareces tú, puede Ya aparecer varias fotos, ganaste. ya vas ganando. Pero todavía, por ejemplo, yo hice el ejercicio y todavía me falta seguir ganando allí para lograr como más fuerza en el momento en que eso aparezca, ¿no? Entonces, la reputación algorítmica es algo en lo que tenemos que empezar a pensar también, ya no solamente hablar para humanos, sino para la inteligencia artificial. Y otra forma que nos dio ella para nosotros aprender y que me pareció súper interesante es no le preguntes tú a la inteligencia artificial, sino dile a la inteligencia artificial que te pregunte a ti, ¿ok? Hazme tres preguntas sobre tal tema. Y entonces tú empiezas a generar allí contenido para llenar ese cerebro de la inteligencia artificial con contenido tuyo. Y así te vas a lograr diferenciar cuando tengas tus herramientas o quieras hacer algún un post o alguna publicación y quieras que la inteligencia artificial te ayude, pues va a estar lleno de lo que tú le generaste, ¿no? Que eso va a diferenciarnos qué es lo que queremos. Claro, al final de cuentas es hacer diferencia. Y quiero complementar un poco todo esto que me estás diciendo, porque enfocándonos en las redes sociales, porque, claro, un gran expertise tuyo es esta red social, esta plataforma LinkedIn, y ya nos estás comentando también de que uno tiene que tener el blog y todo eso. Em, Tú que trabajas con tantos expertos, profesionales, líderes de sectores productivos, aparte de LinkedIn, porque esa es como que ya la básica empresarial es LinkedIn, pero ¿qué otras herramientas digitales, como decías, el blog o otras redes sociales o otro tipo de actividades digitales, te pueden permitir lograr llegar a ese posicionamiento? O sea, más allá de solo publicar en LinkedIn.
Todo tiene que partir de una estrategia. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres lograr? Y basado en eso, tú defines las herramientas digitales en las que te puedes apalancar. Si tú quieres llegarle al B2B, al B2C, es decir, del negocio hablándole, de la marca hablándole al consumidor, obviamente que te tienes que ir con una estrategia vía Instagram, vía TikTok, donde puedes convertir inclusive de una vez a la compra, ¿verdad? Entonces, depende de tu objetivo y la estrategia que te hayas planteado, tú vas a escoger el ecosistema digital que tú quieres tener. No todas las marcas ni todas las personas tienen que estar en todas las plataformas, no es necesario Por supuesto. porque vas a ir desvirtuando. El canal de YouTube es súper valioso para construir reputación también, porque que es como algo que siempre va a estar allí presente, tú solo lo tienes que buscar. En cambio, el de Instagram es como que se te va perdiendo. En YouTube tú entras y buscas específicamente, quiero saber sobre tal y tal cosa, y entonces van a aparecer los que estén mejor posicionados allí. Entonces, el canal de YouTube también es una buena opción. Pero como te digo, siempre hay que establecer primero cuál es mi objetivo, cuál es mi estrategia y ahí defines el ecosistema digital que vas a construir para lograr. Para con- Y más allá de este ecosistema digital, aunque a raíz de la pandemia todo cambió, sigue siendo importante el contacto personal, la presencia física. O sea, ¿todavía es necesario eso o ya nos olvidamos de la parte offline? Yo lo veo súper necesario, o sea, yo veo que ir y conectar directo con las personas, pues es mucho más, llega muchísimo más. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo asisto a reuniones de networking y entonces, claro, tienes como una oportunidad allí de conversar un poco más a profundidad, está menos visible, pero es mucho más cercano, ¿verdad? Cuando uno conoce a una persona que en vivo y le cuenta lo que hace y la persona te cuenta por qué le puede servir eso que tú haces o qué está necesitando. Yo sí soy creyente del networking en persona. Todavía pienso que debe ser así. Debe mantenerse una buena dosis de eso. Ir a una conferencia, mostrar lo que sabes, preguntarle al conferencista, toda esa interacción yo pienso que no debemos perderla. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo que No, es muy totalmente de acuerdo. relevante. Yo creo que sí, la tecnología nos ha permitido tener estos espacios como 15 minutos al rojo vivo, donde podemos conectarnos contigo a Miami y tener esta conversión que antes no era posible, ¿no? Antes yo haber conocido a Marianela hubiera sido muy difícil, haberle podido entrevistar para un programa hubiera sido muy Jamás. difícil. Pero sí, yo sigo pensando que el día que nos podamos juntar en Miami o en Quito y tomarnos un cafecito, un cortadito, algo, pues Sí, creo que no va a tener, nunca va a ser igual que ese nunca. contacto personal. Y Sí. ya para ir terminando, mi querida Marianela, y esto ya es eh, de un mensaje para los CEOs, para los altos ejecutivos de una empresa. ¿Qué deben hacer para convertir? Vuelvo al principio, al tema inicial. ¿Cómo estos CEOs pueden aprovecharse o usar, hablando de una manera correcta y propositiva, a sus empleados para que sean parte de esa vocería no directa, sino más bien indirecta de los valores y de lo que es su empresa? Sí, yo pienso que lo primero que hay que hacer es, como te dije, mostrar a los empleados cómo vive la empresa, cuál es la propuesta de la empresa y que en el día a día eso pase de verdad, eso de verdad suceda para que ellos se sientan motivados y se sientan seguros que lo que van a decir sobre su empresa es lo que realmente pasa allá adentro. Muchas veces tú puedes estar buscando un empleo y ves lo que está contando una persona que trabaja allí y que tú conoces y tú dices, ah, no, eso me genera mucha más confianza. Entonces pienso que a todas esas personas que están en las posiciones de CEO, de recursos humanos, que permitan, inclusive que fomenten lo que es la marca personal, que la gente entienda qué es el concepto para que ellos puedan ejecutarlo de una manera que sea de buena
de buena consecuencia para la empresa, que ellos puedan sentirse seguros y contar lo que pasa en la empresa, cómo ellos lo viven, cómo ellos, por ejemplo, si yo soy del área de marketing, cómo fue el lanzamiento del producto, pero si yo soy del área de supply, cómo yo aporté para que ese producto se pudiera lanzar, cómo fue el proceso, sin necesidad de contar temas confidenciales, pero sí que sean genuinos, que venga como de lo que la persona es y pueda ayudar a que la empresa también logre sus objetivos y genere credibilidad y reputación y sobre todo alcance. Oye, excelente. Bueno, ya todos los CEOs, todas las empresas en Miami, en el mundo, aquí les voy a dejar o por allá, les voy a dejar el link de Marianela, los datos, sus coordenadas, para que conversen con ella y pueda guiar a sus empresas hacia ese siguiente paso, porque al final de cuentas, no es entre una marca y un edificio y un consumidor estadístico, es entre personas. El mundo sigue siendo una comunicación entre personas. Así que Correcto. Marianela, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos volver a estar en 15 minutos al rojo vivo contigo en algún momento. Seguro que sí, por aquí a la orden y bueno, muchas gracias y espero que esta información sea súper útil para tu audiencia. No, seguro que sí, que seguro que sí. Para todos quienes nos escuchan, ya vieron, 15 minutos está de regreso y seguiremos la próxima semana con un nuevo entrevistado. Hasta pronto. Adiós.